2 minutos de la tarde o 23 minutos de la tarde y al menos 12 embarcaciones pertenecientes a la flota del rey Luis XIV de Francia están en aguas venezolanas. Bueno, pues justamente esta tarde nos acompaña el arqueólogo José Miguel Pérez Gómez, quien es el encargado de liderar la investigación que se lleva a cabo después del hallazgo de una enorme flota pertenecientes a las reservas navales de Luis XIV, cuyo reinado no solo es el más longevo de Francia, sino del mundo, profe. Bueno, y vamos a verificar con el arqueólogo José Miguel Pérez Gómez si se trata realmente del naufragio más grande del mundo y a contextualizar sus causas. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme en su programa. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una aclaratoria, ya que algunas noticias de prensa se agarraron a raíz de una reciente publicación mía para decir que yo había encontrado este enorme naufragio. Yo no encontré este naufragio. Este naufragio se sabe que está allí desde el mismo momento de su hundimiento en 1678. Había registros de ese naufragio. Es correcto, históricamente hablando. Más sin embargo, arqueológicamente, este trabajo que yo publico es el primer trabajo arqueológico de arqueología subacuática que los contextualiza en este momento in situ. ¿Y por qué se dice que es el naufragio más grande de la historia? ¿Cuáles son los elementos que hacen? Bueno, fíjate bien. En la historia del mundo ha habido mayores naufragios que este que se han hundido, es decir, ha habido flotas, una flota china muy grande que hundió casi 300 naves. Luego, más recientemente, hay una flota de Rodrigo de Torres, 1733, que hunde 24 naves. Hubo otra flota también en 1715, una flota española que hunde 11 naves. Pero la pregunta es, ¿dónde están esos barcos? ¿Dónde están esas naves? Entonces, en términos arqueológicos, contextualizadamente hablando, estos barcos se constituyen ahora mismo en la mayor flota del mundo que está contextualizada nuevamente en Y su ubicable. sitio. Y ubicable. Es decir, es verificable en su sitio. No es que aquí se hundieron y no están, no. Aquí se hundieron y aquí están. ¿Y qué hacían esos barcos por allí en Bueno, 1678? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque este naufragio ocurre en el marco de la guerra franco-holandesa. Esta es una guerra que dura 6 años, entre 1672 y 1678. Los franceses querían minimizar la presencia holandesa en el mundo porque los holandeses estaban haciendo las rutas navales y esto a Francia no le convenía. Entonces, la guerra no solamente se llevó a cabo en Europa, que fue una de las más grandes guerras que se hayan registrado después de las guerras romanas, Sí. sino que a continuación estas guerras se desplazan al Caribe y entonces los holandeses en un intento por atacar a los franceses, en un intento por atacar a los holandeses, pensando que están al norte de la horchila, por supuesto en esa época no tenían GPS, Claro. entonces inmediatamente pues se dieron cuenta que ya era muy tarde cuando se estaban estrellando en el enorme arrecife de aves de Sotavento. ¿Y ese archipiélago de las aves, qué es lo que queda más cerca? ¿Bonaire, Los Bueno, Roques, bueno, Curazao? Los Roques está aproximadamente unas 30 millas, Ok. se encuentra unas 30 millas al oeste de Los Roques, pero a continuación está también Bonaire, que hay incluso gente que viene de Bonaire a conocer el archipiélago y realmente pues está entre los dos espacios. Es un archipiélago deshabitado. Hay algunos pescadores, hay una base de la Armada Venezolana de Ujú. guardacostas que hace presencia allí, pero sí, no hay prácticamente habitantes, salvo las aves. ¿Y qué han podido encontrar en ese naufragio? Bueno, fíjate, esa es una muy buena pregunta porque de estos barcos prácticamente no queda nada. Sabemos de la existencia de los barcos porque estos barcos para navegar y para mantener su curso y su funcionalidad llevaban en el fondo unos balastros que son contrapesos. Eran enormes piedras, cantos rodados que se colocaban en las quillas de los barcos y eso es prácticamente lo único que queda, además, por supuesto, de la enorme cantidad de cañones, de anclas Ah. y de otros artefactos que de alguna forma están integrados al arrecife. Cabe destacar que un año después que se hunde esta flota, los franceses mandan una misión de rescate, ya que los cañones que estaban allí eran elementos sumamente valiosos, sobre todo los cañones de bronce, eran elementos muy valiosos para dejarlos atrás. En esa época, fundir un cañón de bronce de más de 3 toneladas, hablamos de la máxima tecnología que De la podía época. tener la época, sin hablar de los barcos, que eran verdaderas maravillas tecnológicas. En ellos se resumía todo el conocimiento del hombre y del mundo estaba en ese momento resumido en cada una de estas O sea naves. que lo que se llevó el tiempo y la historia, como diría Serrat,
es la madera de los barcos. Lo que no se llevaron los franceses. Exacto. Y ahí quedan los cañones y quedan algunos... Sí, bueno, queda lo que no se rescató, pero suficiente evidencia para dar cuenta de ese naufragio en términos arqueológicos, ya que hasta este momento se conocían solamente las fuentes históricas. Es decir, hay numerosas fuentes históricas que han venido hablando a lo largo de todo este tiempo, de casi 350 años, se ha hablado de ese naufragio, pero hasta ahora, arqueológicamente, no había habido un trabajo que fue el que pudiese ustedes contextualizarlos y que pudiese presentarse al mundo. Y es de esta forma como se publica en diciembre del año pasado un capítulo sobre Venezuela con este naufragio, un libro de arqueología subacuática latinoamericana, que recientemente acabamos de presentar hace un mes en Nueva Orleans como una primicia mundial. Es decir, hablamos de algo muy antiguo, pero el hecho de presentarlo ahora lo vuelve novedoso. Qué maravilla. Claro, ¿Y a qué profundidad está eso? Buena pregunta. La profundidad oscila entre 2 y 7 metros aproximadamente. No es mucho. Es decir, ellos no se hundieron en el fondo, Claro. ellos chocaron contra el arrecife y allí se destruyen. Claro. Y esto es muy interesante porque aquí hay una historia poco contada que por supuesto los historiadores conocen, y es que cuando los marinos bajan a tierra, dado que sus naves quedaron destruidas, ahí no solamente con los marinos bajan los marinos franceses, sino que había una flotilla de piratas que los acompañaban, que fue solicitada por el rey Luis XIV para acompañar a la flota. Esta gente hace vida en la isla, y luego de que hace vida en la isla durante casi un mes, ahí se organizan los piratas para a continuación atacar Maracaibo. Uh-huh. Aproximadamente un mes después del hundimiento hay una organización de piratas y con este evento se inicia la edad dorada de la piratería en el Caribe. O sea que los piratas que acompañaban a la flota no encallaron. Algunos sí. Algunos pero sí, quedaron barcos enteros. Ellos pasaron ese mes rescatando lo que pudieron y acomodando algunas de las naves que estaban maltrechas y aprovecharon material de algunos de estos barcos destruidos para acomodarlos. Y hay un cronista de la época, Exquemelin, que él habla y dice... Exquemelin, que él habla y dice que mientras los piratas estaban teniendo una fiesta, los franceses estaban muriendo al sol porque no estaban acostumbrados a esas aguas. Claro. ¿Y por qué estaban teniendo una fiesta los piratas? Porque a medida que las naves se rompían, venían hacia ellos con la marea, las patas de jamón, venían las vituallas, venía el ron, venía el vino, venía todo, se les llegaba literalmente. Los elementos de la celebración. Exactamente. Ahora, José Miguel, dices que este estudio es inédito. ¿Qué supone esto para la arqueología marina? ¿Pone un asterisco en el mapa a Venezuela como un punto de interés? Bueno, buena pregunta nuevamente, porque hasta este momento no se conocían trabajos de arqueología subacuática en Venezuela. Y esto es algo que nosotros nunca nos planteamos al momento de la investigación, sino que después nos enteramos de que, bueno, no había habido otros trabajos, mucho menos de este enorme naufragio, porque si no lo hubiésemos referenciado. Había habido gente que visitó el archipiélago, que hizo incluso algún video, hay gente del programa Expedición, hicieron en algún momento algo, hubo notas de prensa, hubo escritos en revistas, por aquí y por allá, pero arqueológicamente no se hizo un trabajo académico para dar cuenta al mundo en términos científicos de la presencia de estos enormes barcos. Entonces resulta un antes y un después en la arqueología subacuática venezolana que prácticamente están haciendo con esta publicación. Ahora, ¿cómo hicieron eso? Es decir, ¿cuántas lanchas llegaron? ¿Cuántos buzos? ¿Tú bajaste allí? A ver, cuéntame. Bueno, fíjate, es una historia muy interesante porque esto surge prácticamente como una carambola. En el momento que yo me acerco allí, en el año de 1998, yo no soy arqueólogo, yo soy guía de expediciones científicas, fotográficas al sur del país, y en una ocasión me tocó llevar a un distinguido visitante, que es el sobrino del famoso presidente finado John F. Kennedy. El Maxwell Kennedy me dice a mí, José Miguel, ¿qué podemos hacer la próxima vez que yo venga? Y yo le propongo que vayamos al archipiélago, de manera tal de que, bueno, que su inversión esté bien justificada. Y es así como se prepara una expedición al sitio para entonces dar cuenta de algo que hasta ese momento poco se sabía de qué se trataba. Se sabía que allá había un naufragio, pero no se tenía realmente conocimiento de qué tipo de naufragio. Y tanto es así que estando nosotros en el arrecife, no solamente pudimos apreciar barcos de este tiempo, es decir, de esta época, sino que encontramos barcos que pertenecieron a épocas posteriores que nuevamente se hundieron en este arrecife. Pero en esa expedición en la que participaron buzos venezolanos y algunos investigadores,
se pudo constatar efectivamente enormes anclas que no eran de barquitos, pues eran anclas de barcos enormes, que de hecho eran los más grandes barcos de su tiempo. Muy Bueno, bien. pues eso, desde muy interesante. 1998 hasta nuestros días, una investigación que marca un hito, un antes y un después en la arqueología marina en Venezuela, el primer naufragio que se encuentra y se estudia en nuestro país. Bueno, se han encontrado otros naufragios, Claro, conocemos primero. otros naufragios, sin embargo esos naufragios están todavía a la espera de ser estudiados, porque una cosa es que un buzo que no tiene el conocimiento científico lo vea, lo fotografíe, si luego no puede hacer un trabajo de publicación para darlo a conocer en un principio la academia y después que el público se vaya enterando y conozca. Es el primer naufragio documentado. Arqueológicamente publicado en una revista de prestigio internacional. Efectivamente. Eso es. Bueno, José Muchas Miguel, gracias. muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros Muchas en gracias a Puntos ustedes. Cardinales. Muchas gracias a ustedes. 3:34 de la tarde. José Miguel Pérez Gómez es arqueólogo adscrito a la Dirección de Cultura de la Universidad Simón Bolívar y ha estado conversando con nosotros estos minutos. Pero a nosotros nos corresponde hacer una pausa y regresar en unos minutos.